vamos a volver ahí a 1 Corintios 10:13, ¿verdad? Ese versículo. Bueno, no puedo dejar de pensar en nuestra hermana Mercedes Villafañe y tantas otras hermanas en nuestra congregación, ¿verdad? Fieles hermanas, era un ejemplo para mí, como siervo de Dios, era un desafío verlas fieles en todas las reuniones que había en la congregación, fieles en cada uno de los misterios que teníamos en nuestra congregación. El tiempo que llegamos a Rivera no teníamos vehículo para el traslado ni nada, y había hermanas que caminaban 10 kilómetros para poder llegar a la iglesia y estar en la reunión. De pronto el mismo día tenemos reunión por la tarde y reunión por la mañana, y ellas iban de mañana y de tarde de nuevo a pie, y se gozaban, era un testimonio para nosotros. Entre ellos estaba doña Mercedes, a ver quién conoció a doña Idelbertina, doña Blanca Suárez de Villafán, todas parientes, ¿no? ¿Saben que estas mujeres a las cuales hago referencia fueron en cierta manera fruto o resultado del ministerio de nuestra querida hermana Úrsula, dicen, en Cerro Pelado? ¿Es chicha o me equivoco? No, está bien. Qué bendición estas mujeres por años, siguiendo al Señor, sirviendo al Señor. Y qué bendición ver hoy, resultado de muchos de estos hermanas en su ministerio, en sus vidas, que dieron lugar a que sus familiares, sus jóvenes hijos, sus jóvenes nietos, hoy puedan seguir caminando en sus caminos, ¿verdad? Bueno, es una bendición esto. Y pasaron pruebas, Pasaron muchas pruebas. Doña Mercedes, gracias a Dios, tenía un esposo cristiano, don Mariano Pinto. Pero doña Idelbertina no tenía un esposo cristiano, si bien era hermano de doña Mercedes Villafán. Este hombre llegaba a pegarle a su esposa porque leía la Biblia. La maltrataba, la castigaba, y ella perseveraba, seguía fiel a pesar de las dificultades. Un testimonio precioso. La conocían como doña Marreca. Pero yo enseñé a la iglesia que no pusieran apodo de los hermanos. Le decían Marreca porque, ¿te acordás de chicha de ella? No, era bajita y gordita. Entonces le pusieron Marreca, una raza o especie de pato que hay, ¿verdad? Entonces, y yo, Creo que en Rivera es el Marreco. Seguro. Y ahí le empezamos a sacar a la gente la costumbre de no utilicen apodos para dirigirse a las personas y aún a sus hermanos. Entonces después, claro, nombre un poco difícil, Idelbertina, ¿no? Pero igual, empiecen a usar los nombres. Pero qué testimonio estamos. Doña Blanca, todas familiares eran además, ¿no? Pero qué testimonio dejaron nuestra vida. Y bueno, vamos a leer este versículo tan lindo de 1 Corintios 10:13 y continuar adelante. Bueno, Leo me dio libertad de estar hasta las 9:30, pero no creo que nos tome tanto tiempo, creo que vamos a terminar antes. Pero este corito que cantamos ahora, creo en Dios, es de gran bendición, ¿no? Saber que Él ha dado muestra de sus grandes maravillas. Podemos ver su poder en todo momento, en todas circunstancias. Y decía el salmista en el Salmo 126, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, ¿no? Y podemos ver su gracia y su poder. Aún en medio de la aflicción o la prueba, ya vimos dos anclas, ¿recuerdan? Uno, las pruebas son algo común y corriente a todos los seres humanos y aún nosotros los cristianos. Y aún en esa experiencia que pasamos, ayer justamente Damián hablaba conmigo y hace referencia a lo que dice 2 Corintios capítulo 1, que podemos consolar a otros con la consolación con que nosotros somos consolados. Entonces, no sé si se referencia a un matrimonio que tenía pruebas cuando yo llegué a Rivera, dificultades, porque habían perdido a su hija, y al principio se les hacía difícil entender la voluntad del Señor, pero después ellos mismos buscaban personas que tuvieron la misma experiencia y iban a ayudarles, a aconsejarles, a consolarles, a alentarles. Y me decía la esposa de este matrimonio, esto es una bendición para mí, poder consolar a otros con la consolación con que Cristo me consoló, ¿no? Y bueno, las aflicciones son
comunes y corrientes a todos los seres humanos. Pero tu experiencia de aflicción o prueba puede ayudarme a mí, tal vez que estoy transitando por esa prueba que tú transitaste antes. En segundo lugar, estuvimos aprendiendo acerca de que no vamos a ser probados más de lo que podamos soportar o resistir. En tercer lugar, vamos a ver la tercera verdad, versículos 10 al 13 y al final, 1 Corintios 10, 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Querido Dios y Padre, queremos darte gracias por estar juntos nuevamente en esta tarde. Gracias por el precioso día que nos diste, el clima, el tiempo, el compañerismo, la comunión. Pero ahora danos también gozo, alegría de poder estar frente a tu palabra y ser realmente exhortados, realmente tratados con ella. Pedimos tú nos humilles para poder recibir con gozo tu palabra y poder vivir tu palabra. Así, Señor, te damos gracias por poder disfrutar de este tiempo de campamentos, de comunión, contigo y unos con otros. Quiero pedirte, trates con mi corazón, perdones mis pecados. Quiero ser claro al exponer tus escrituras, que no lo haga algo difícil, engorroso, tedioso, sino que pueda ser algo accesible a mi corazón y al corazón de mis hermanos. Tú nos bendigas, Padre. Lo pedimos y oramos en nombre de Cristo y para tu gloria. Amén. Bueno, ¿vieron que me puse una cosa que dice Anca? Leo no andaba con esta remera. Ana. Pero bueno, gracias a Dios que podemos estar mirando acerca de las anclas que podemos utilizar en medio de la aflicción o la prueba. La tercera verdad o ancla es las opciones sobrenaturales, los métodos que Dios utiliza para sacarnos de la prueba o aflicción. La última parte de este versículo nos dice que Dios dispone de opciones sobrenaturales. Pedro tenía esta idea en mente cuando decía ahí en 2 de Pedro capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, decía el apóstol Pedro: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor, dice Pedro, librar de tentación, prueba, dificultad a los piadosos. Y Dios sabe siempre lo que está haciendo. Dios no se equivoca en lo que me está pasando o le está pasando a usted. Estos pasajes nos garantizan que aunque me encuentre en una habitación totalmente cerrada, me acuerdo de un juego que había en el Parque Rodó en Montevideo cuando éramos chicos, íbamos, se llamaba la Casa de los Locos. Entonces era un lugar que usted entraba, cerraban la puerta y la casa empezaba a dar vuelta y usted estaba adentro. Siempre estaba fijo, viste, Susanita, quieto, pero parecía que eras vos que te ibas dando vuelta. La casa, todo giraba para un lado, para otro. Y uno a veces cuando no soportaba, ¿verdad?, la claustrofobia, quería salir y no podía. No había salida, si no abrían de afuera. La persona que estaba trabajando con ese juego se hacía difícil. Y a veces nosotros en la prueba nos podemos sentir totalmente cerrados y no ver ninguna salida a la vista. Pero Dios, hermanos, se ocupa en fabricar situaciones difíciles para que nosotros podamos ver su mano de amor y poder. En medio de la dificultad no solo aprendemos cómo somos nosotros y nos conocemos un poco más, sino podemos conocer más cómo es Dios. Él es siempre fiel, como decía acá este versículo 13, ¿no? Pero Dios es fiel. Parece que el apóstol Pablo tiene esta preocupación. Recuerden, Dios es fiel. Él no se equivoca. Juan capítulo 11, ¿se acuerdan lo que sucede ahí en el Evangelio de Juan? Lázaro está enfermo. Sus hermanas Marta y María mandan avisar al Señor Jesucristo. Jesucristo siguió haciendo su trabajo. Y después que terminó de hacer su tarea de evangelizar otras regiones,
fue allí a Betania. Llegó tarde Miguel, porque Lázaro había muerto. Hacía 4 días que había muerto, después le dice una de sus hermanas. Y para el hebreo, cuando una persona pasaba más de 3 días muerto, ya no había esperanza alguna. Su espíritu se había salido de su cuerpo, su alma, y ya no había esperanza alguna. Sin embargo, Jesucristo, ¿qué hace con Lázaro? Lo resucita, ¿no? De una forma preciosa. Bueno, no me puedo meter, yo empiezo a hablar de temas y capaz que eso me lleva a que siga predicando acerca de eso, pero no. En definitiva vamos a hablar acerca de las pruebas. Pero en esa situación de prueba de Marta y María, Jesús resucita a Lázaro. Qué gran poder. ¿Quién podía esperar que este hombre muerto pudiera resucitar y salir de la tumba? Bueno, vamos a ver un versículo, un pasaje que hace referencia a David cuando escribe el Salmo 13. Supuestamente David está en la cueva huyendo de la persecución de Saúl. ¿Se acuerdan cuando Saúl estaba buscando matar a David? ¿Se acuerdan? Y David iba huyendo de un lado para otro. De pronto Saúl venía por un lado y David iba por el otro. Pero en un momento David estaba durmiendo en la cueva donde estaba Saúl. ¿Qué le dijeron los soldados a David? Ahí está tu enemigo, andá y matalo. Y David dice, ¿cómo podría yo poner mi mano sobre el ungido de Jehová? En una oportunidad, fueron 2 oportunidades, en una oportunidad sacó las armas, ¿no? En otra oportunidad le cortó el borde de su ropa. Queridos, podemos encontrar Salmo 13, versículos 1 y 2. Mire cómo se encontró David. En esa cueva tan fría, no entendía por qué me persigue este hombre si yo lo ayudaba. Cuando él estaba con un espíritu extraño, yo iba y tocaba música y él se calmaba. Si yo pude ayudarlos cuando tuvieron que matar al gigante, no había nadie que se atreviera a hacerlo y Dios me usó para hacer. ¿Por qué este hombre? A mí no me sorprende que el mundo me ataque o me difame. Me sorprende cuando el pueblo de Dios, hermanos en Cristo, me atacan o me difaman. Es como si los de su propia familia lo ataquen o lo difamen, lo destraten, ¿verdad? Eso nos duele más que un extraño lo hace. Ahora miren lo que decía David acá en el Salmo 13, versículo 1 y 2. Se sentiría como usted y yo muchas veces en la prueba o la aflicción. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Y no es eso lo que sentimos a veces cuando estamos en la prueba? ¿Pensamos que Dios se olvidó de nosotros? Sigue diciendo, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. Porque cuando estamos en medio de la aflicción, lo primero que deberíamos hacer es recurrir a Dios, ir a Dios, buscar su guía, su dirección, su consuelo, su gracia. Pero muchas veces lo primero que empezamos a buscar son soluciones al problema o la prueba. ¿Cómo puedo salir de este problema? Y empiezo a pensar, y mis pensamientos divagan, y digo, bueno, voy a hacer esto y aquello, y voy a tomar estas medidas, y ya pienso, lo voy a llevar a cabo. Cuando algo me detiene y dice, no hagas esto, tenés que hacer esto, y ya empiezo, y tengo cantidad de planes y multitud de pensamientos. Entonces David decía esto, ¿no? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Porque a veces lo que yo pienso que va a ser la solución, solamente va a ser un mayor problema, ¿no? Por no esperar en el Señor. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y hermanos y hermanas, al igual que David, cuando pensamos que Dios nos ha olvidado, estamos propensos a planear nuestra propia salida. Hay un grupo en la policía, Jorge, creo que se llama GRI, ¿no? ¿Sí, Jorge? ¿Cómo? GRI. ¿No la conoces? Allá en Rivera hay Grupo de Respuesta Inmediata. Sí, los grupos de respuesta. Está. GRI. A veces nosotros queremos una respuesta inmediata, ¿no, Miguel? No podemos esperar. Yo quiero que Dios me responda inmediatamente a mi oración en medio de la aflicción.
Pero Dios nos dice que tenemos que esperar. Y cuando nosotros no vemos la respuesta de Dios o la salida que hemos clamado a Dios que nos diera, estamos propensos a hacer a planear nuestra propia salida. Decimos, bueno, sé lo que debo hacer. Bueno, voy a hacer esto. No, eso no va a funcionar, esto es lo que haré. Pero también no creo que funcione, pero es lo que voy a tratar de hacer. Y empezamos a buscar nuestra propia solución al conflicto. En la desesperación total, al parecer que estamos sin salida, nos lleva a estar afanosos, angustiados, más preocupados. Los hebreos estuvieron 430 años esclavos en Egipto, ¿no? Fue lo que Dios le había mostrado a Abraham, que ellos iban a ser esclavos por un periodo de 430 años esclavos. Al final Dios los saca de Egipto, ¿no? Génesis capítulo 12. Éxodo, perdón, capítulo 12. Bueno, ellos salen después del sacrificio del Cordero Pascual en cada casa, ¿se acuerdan? Derramaron sangre, el ángel pasó, donde había sangre el ángel no moría primogénito, donde no veía sangre. Y bueno, ellos salieron. Los propios egipcios le dijeron, váyanse, váyanse. Van. Llegan y se enfrentan ¿con qué? Con el Mar Rojo. Se enfrentan con el Mar Rojo. Ahora, ¿qué dificultad? Ahora, ¿cuántos serían? A ver si alguien me puede ayudar, alguien que haya estudiado acerca de este tema. ¿Cuántos podían ser ahora los judíos después de 430 años? Algunos dicen 3 millones, otros dicen 2 millones y medio, 3 millones. Pero sé que eran más que 76 que fueron los que entraron, ¿no? Y aún no vamos a decir 2 millones, vamos a decir 100.000 personas nada más. Vamos a poner, ¿no? Entre ellas había personas jóvenes, fuertes, así como Alejandro, había personas más viejas como yo, había personas más pequeñas, había mujeres embarazadas, había mujeres con niños pequeños, y se enfrentan con el Mar Rojo. Ahora, cuando miran el Mar Rojo, dicen, ¡pah, qué dificultad! Ahora, cuando miran para atrás, ven el polvo de los carros de los egipcios que venían a buscarlo. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Qué empezaron a hacer los egipcios inmediatamente? Los israelitas y los hebreos inmediatamente. A quejarse contra Moisés. Pobre Moisés, que aguante, ¿no? A veces nosotros decimos, qué aguante que tengo que tener, pero Moisés tuvo que aguantar mucho más que yo. Y se empezaron a quejar, ¿por qué nos sacaste de Egipto? No te dijimos que era mejor quedarnos allá. Bueno, ¿sabe? Ahí hay una enseñanza muy linda, la forma de pensar del pueblo, la forma de pensar Moisés y la forma de pensar Dios. Entonces Moisés dice, bueno, está, ¿qué vamos a hacer? Y le dice Dios, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche, que los ancianos pasen y yo abriré el mar y van a pasar en seco todo este pueblo. Y los egipcios que hoy ustedes ven, nunca más para siempre lo verán. Entonces ellos van y cruzan, el mar se abre. Ahora pregunto, ¿usted cree esto? ¿Usted cree esto que sucedió literalmente o no lo cree? ¿Sí o no? Sí. Bueno, creo en Dios. Y sé que Él abrió el Mar Rojo de una forma maravillosa como solo Él puede hacerlo. Hoy en día sí, con tanta tecnología pueden abrir el río y pueden hacer represas y pueden represar el mar y podemos pasar en seco. Pero en aquellos días no había nada, pero había un gran Dios que hasta el día de hoy existe y con total poder abrió el Mar Rojo. Mar Rojo, abrió el Mar Rojo. Pasaron todos los israelitas, sean 100.000, sean 2 millones y medio, sean 3 millones, sean embarazadas, sean chicos pequeños, sean ancianos, todos pasaron. Y ahora cuando miran para atrás, todos los egipcios están muertos en el mar. Es el Dios de las salidas sobrenaturales. Esto podrían haber pensado y decir,
¿por qué me voy a quejar o por qué voy a dudar de la gracia de Dios ahora? ¿Por qué voy a temer de tener un mal frente a mí? Después de lo que Dios había hecho con ellos cuando estaban en Egipto, ¿no se acuerdan de las 10 plagas? ¿Qué poder de Dios? Todo le pasaba a los egipcios. ¿Y los hebreos cómo estaban? Tranquilos, no nos pasa nada. Pero todo esto lo hizo Dios para que ellos aprendieran a confiar y a esperar en Él. Y lo hace también para nosotros. Por eso nos dejó las Escrituras con estas historias. Las cosas que se escribieron antes para nuestra edificación y enseñanza fueron escritas. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Para que por medio de ellas tengamos confianza. Y si Dios lo pudo hacer con este pueblo, puede hacerlo también con nosotros. Soy la iglesia que somos su pueblo. Qué precioso ver la mano de Dios. Ellos podrían haber pensado, si Dios lo hizo antes, lo puede volver a hacer. Si Dios nos guardó cuando las plagas estando en Egipto, también lo puede hacer ahora. Podrían llegar a la conclusión, si Dios hizo esto antes, ¿qué no podrá hacer ahora? ¿Qué no podrá hacer ahora? Pero desafortunadamente no dijeron esto. Le dijeron a Moisés, Éxodo capítulo 14, versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. En Egipto, ¿qué eran estos hombres? Esclavos. Es como pensar, era mejor estar en el mundo que estar en Cristo. Mirá lo que me está pasando ahora que sirvo al Señor. Mirá la lucha que tengo, Juan, ahora que creo en Cristo. Era mejor estar en cierta manera de decir eso, ¿no? Pero sabe, hermanos, Dios tenía un plan para librarnos. Que ellos jamás se imaginaron, no podían pensar o creer que Dios pudiera abrir el mar rojo. Dios sabe cómo librar a los justos y muchas veces lo hace. Y de manera menos pensada o esperada. Ha pasado en nuestra vida, en su vida, en mi vida. Hemos tenido algún conflicto, hemos orado y nos olvidamos. Y al tiempo viene la respuesta, qué grande que es nuestro Dios, qué maravilloso que es nuestro Dios, ¿no? Y damos gracias a Dios porque Él obró, pero habíamos orado para que Él obrara. Y ahora viene una respuesta y nos asombramos de que nos responda de esa manera y abra las puertas. No saque la dificultad. Hermanos, hermanas, sin lugar a dudas, Dios no siempre habrá de obrar así, en forma sobrenatural. Pero es claro que Él tiene muchas opciones distintas de salida en medio de la tribulación o prueba que tú y yo transitamos. Dios a su tiempo dará salida que va más allá de lo que nosotros soñamos o esperamos o creemos. Así que Dios siempre tiene salidas sobrenaturales. Me gusta mucho lo que dicen los amigos de Daniel cuando tenían que adorar la imagen que el rey Nabucodonosor había puesto, ¿no? Dice, nosotros no la vamos a adorar, no nos vamos a postrar ante la imagen. Y si no sabe, oh Dios, oh Rey, que nuestro Dios nos librará. Y nos pusieron aquel horno de fuego y ellos impávidos, tranquilos, seguros, confiando. Me ha pasado a veces cuando no tengo mucho ya, estoy viejo, tenía más pelo en las manos. Pero cuando iba a prender de pronto la cocina con un encendedor, con un fósforo, era tan rápida la llama que me quemaba algún pelito, ¿no? Yo no sentía nada, pero sentía olor a quemado. ¿Sí o no? ¿No nos pasa? Las prendas de estos jóvenes no tenían olor a nada. Estaban intactas. Y bueno, Dios los libró. Alguien dijo, Daniel cuando estuvo en el foso de los leones, usó de almohada el cuerpo de los leones. Y no lo dudo. ¿Dios lo libró o no? Estaba más preocupado el rey por la salud de Daniel que el propio Daniel.
Él sabía en quién había creído, como dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? Yo sé bien en quién he creído. Creo en Dios. Y si usted cree en Dios, sepa que aún en medio de la mayor dificultad que tenga que enfrentar, Él le ayudará. Bueno, el tercer verdad, o tercer ancla. Dios obra en forma sobrenatural para librar a los suyos de las dificultades. La cuarta ancla. Ahora va a cambiar el asunto porque vamos a hablar de algo que nos va a ayudar y a animar un poquito. El poder de Dios. Hay un término que utilizamos como para mencionar un atributo de Dios. Decimos que Dios es omnipotente, todopoderoso. El prefijo omni quiere decir todo. Omnipotente es todopotente. Es todopoderoso Dios. No hay nadie mayor que Él. Y esta es la cuarta verdad que debemos recordar. El poder de Dios está actuando en medio de la dificultad. Aunque no se evidencie, aunque no lo veamos, Dios está en control. Job no sabía lo que le estaba pasando cuando era probado. Dios sabía o no. Dios no le dio permiso a Satanás hasta dónde podía llegar, le puso límite y Satanás no fue más allá de lo que Dios le dijo. Pero Job ignoraba por qué razón estaba sucediendo esto. Por eso el cuestionamiento de Job continuamente acerca de por qué. Y los amigos de Job que todavía venían y no lo consolaban, sino que lo juzgaban más y lo culpaban y decían que el motivo de su problema era que él había desobedecido a Dios. ¿Cuánta confusión habría en la mente de Job? Mi hija tiene... A ver, cuando hago así es porque estoy pensando nada más. Mi hija tiene un coche bastante nuevo. Entonces, no, pero ella tenía otro antes. No, tenía este coche, perdón. Déjeme procesar. Entonces, todavía nuestra hija vivía al lado de casa, estaba embarazada. Entonces empezó su trabajo de parto, fue a casa, yo no estaba. Y llamó: mamá, no me llevas hasta comer y ir a la sociedad médica, ¿no? Entonces, no sé si era Graciela que iba manejando, ¿no? Sí. Entonces iba en el coche, ¿no? Y tuvo que parar en un semáforo, parece. Era un badén. Era un badén. Entonces, pasó por ahí y no sé si ella quiso insistir en prender el vehículo porque pensó que el coche estaba apagado. Era tan silenciosa, le dice, todavía yo me enojé por ella porque criticó el coche nuestro. Es tan silencioso y el coche nuestro hace tanto ruido. Y a veces pasa eso, hay vehículos que son muy silenciosos. Los vehículos modernos hoy en día, la mayoría de ustedes tienen vehículos que son muy silenciosos, ¿verdad? Que a veces parece que ni siquiera estuviera encendido. Y eso es lo que a veces parece con la manera de manejarse Dios en nuestros conflictos o problemas. Pensamos que Dios está ignorante, que está lejos, que no conoce nuestra dificultad. Sin embargo, Él está ahí, presente, para ayudarnos, para consolarnos, para alentarnos, para animarnos. La mayor parte del tiempo no notamos que el poder de Dios está actuando para solucionar nuestros conflictos. La mayor parte del tiempo. A veces el conflicto o problema nos tiene tan absorbidos, tan preocupados, y más cuando oramos no hay solución, empezamos a buscar la solución y eso nos tiene más confundidos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Dios está actuando para solucionar nuestro problema. A veces vemos muy poca evidencia de su obra, pero su poder está actuando intensamente. Y puede estar actuando intensamente por lo menos en 3 direcciones que vamos a ver esta noche. Primero, la primera dirección. El poder de Dios para sacar de lo malo lo bueno. O sacar lo bueno de lo malo, podemos también cambiar, no intercambiar los términos. El poder de Dios para sacar de lo malo lo bueno. Esta es la primera dimensión.
Es la afirmación que hace Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos allí. Romanos 8, 28. Todos conocemos ese versículo. Cuando estamos pasando por alguna dificultad, lo recordamos. ¿Sí o no? Cuando alguien está pasando por alguna dificultad, sí lo mencionamos. ¿Sí o no? Pero creo que muchas veces nosotros estamos interpretando mal este versículo. Porque si bien a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, hay veces que parece que lo que me está sucediendo no me va a ayudar a bien. Pero nosotros tenemos que esperar el fin del conflicto para ver que siempre ayuda bien, ¿sí o no? ¿Cuántas veces he tenido que chasquear mi lengua y decir, gracias Dios? Porque yo pensé que... Pero siempre lo que hace es que me ayuda bien. Qué torpe que soy, qué duro de entendimiento que soy. Para no recordar tus promesas. Ahora bien, se nos asegura el poder de Dios, que transforma lo malo en algo bueno. Es la capacidad, voy a decir fenomenal, extraordinaria, sobrenatural de Dios para tomar las peores situaciones posibles y transformarlas y al final sacar lo bueno de aquella situación tan difícil e imposible. ¿Sabe, hermanos? Si alguna vez nos sentimos decepcionados por la forma de actuar de Dios, la historia de José es algo que nos puede animar, ¿no? La historia de José nos anima. Ahí puede leer, lea. Y hoy me olvidé de preguntar la pregunta del millón, ¿no? ¿Me olvidé o no? La pregunta ahora. ¿Cuántos de ustedes tuvieron el devocional personal hoy, el día de hoy? ¿Cuántos la hemos tenido? ¿Nos acordamos de buscar a Dios? Aprovechemos, aprovechen. Yo tengo todo el tiempo libre, solamente cuando voy a la actividad de la iglesia y estudiando, meditando o aprendiendo más. Yo tengo todo el tiempo libre, estoy jubilado, lo puedo hacer. Pero aprovechen ustedes, aprendamos a ser disciplinados, a sacar el tiempo para buscar a Dios y tener una mejor comunión. ¿Sabe qué era mi preocupación cuando estaba sirviendo al Señor en la iglesia Rivera con tantos ministerios? Que tanta ocupación o servicio a Dios no me sacara de buscar la comunión con Dios. ¿Está bien? Porque a veces llenamos nuestra vida de actividades religiosas o espirituales, pero nos olvidamos de nosotros poder buscar una mejor comunión con el Señor, para en definitiva ser más útiles a otros, ¿no? ¿Se da cuenta? Porque si yo estoy en una mejor relación con Dios, voy a ser más útil a otros. Bueno, la historia de José, Génesis 37 y 50, es preciosa, ¿no? José la tenía clarita, ¿eh? Si bien era uno de los más jóvenes de la familia, la tenía clarita. Sabía que todo lo que le iba a pasar a él estaba controlado y dirigido ¿por quién? Por Dios. Ya Dios le había dado aquellos 2 sueños que sus hermanos lo enojaron y cada vez le tenía más envidia, por eso lo vendieron, lo quería matar, un hermano interfirió. Pero podemos encontrar que José pasó por situaciones tan difíciles. Pero hermanos, Dios usó su poder para convertir en algo bueno en los peores momentos en la vida de José. Salmo 105, versículo 17. Ahí el salmista hace referencia a la experiencia del pueblo de Israel. Y ahí hace referencia en especial manera a la persona de José. Miren, Salmo 105, versículo 17. Salmo 105, versículo 17. Dice la palabra, envió un varón delante de ellos, a José que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Qué precioso esto, ¿no?
El poder de Dios. Y no vemos que José se quejara. ¿Ustedes ven en algún momento que José se queje de alguna de las situaciones que le tocó vivir? No. Él lo aceptaba como la voluntad de Dios, el plan de Dios en su vida. Y los propios israelitas no entendían, y sus propios hermanos no entendían aquel sueño que había tenido, que tenía relación con esto, ¿no? Envió un varón delante de ellos, del pueblo de Israel, ¿no? ¿Y cuántos eran? ¿Eran pocos de la familia de Jacob? A José, que fue vendido por siervo. Y dice el versículo 10, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Qué precioso, hermanos. Esta capacidad de Dios de sacar lo bueno de lo malo quedó demostrada en la cruz del Calvario de la mayor manera. El diablo pensó, bueno, está vencido, mira. ¿Viste? Conseguimos que lo mandaran a la cruz. ¿Está vencido? ¿Sabíamos? Nosotros tenemos todo el poder. Pero ¿qué pasó con Cristo en la cruz? Él dio su vida, derramó su sangre para perdonar a los pecadores, aquellos que Él había escogido desde antes de la fundación. ¿Y Jesús qué pasó? Bueno, fue a la tumba. Estamos contentos, ¿no? Pero estuvo 3 días y, de acuerdo a lo que decía la palabra y las profecías, resucitó con poder de entre los muertos. No hubo alguien que actuara en su resurrección, como Jesús resucitó a muchas personas. Dios había determinado esto y resucitó Cristo con poder. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó, cantamos. Esta semana se está recordando esto. Así como el hecho de la Navidad, ¿vio qué pasa? ¿Cuándo es realmente la Navidad? ¿Cuál es la fecha de la Navidad? ¿Será 25 de diciembre, Susanita? Está. Semana Santa, ¿cuándo murió Jesucristo? ¿Un viernes? Y bueno, algunos dicen que no, que fue un jueves. Otros dicen que fue un miércoles. No me preocupa si fue un 25 de diciembre, perdone. No me preocupa si fue un martes, un miércoles o un jueves. Lo que sé es que Cristo nació en un humilde pesebre en Belén de Judá, como Dios había dicho. Lo que sé es que Cristo murió en la cruz y al tercer día resucitó con poder. Y eso es lo más importante. No nos importa la fecha. No sé si a usted le preocupa esto de la fecha. No sé si me entiende lo que quiero decir. Dios lo dice en su palabra y es verdad. Se cumplió tal cual dice. Pero hermanos, Él sacó de lo malo algo bueno. Y en la cruz Cristo murió. ¿Hubo algún momento en la historia de la humanidad que fuera más atroz, injusto y angustiantes que el Hijo de Dios estuviera en la cruz cargando con mis pecados y tus pecados? ¿Se ha preguntado y qué piensa usted? Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, ora al Padre y dice, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Digo, Cristo personalmente quería morir en la cruz. ¿Qué piensan ustedes? Humanamente, Cristo quería ir a la cruz. No por lo que iba a sufrir. No quería ir. Ahora, la preocupación de Cristo, a ver si nos entendemos, si estoy siendo claro, iba más allá del dolor físico, como veíamos hace unos años en una película que había el sufrimiento de Cristo y lo castigaba y la sangre ahí todo destrozado. La preocupación de Cristo iba más allá del sufrimiento físico que iba a tener que padecer. ¿Cuál era la mayor carga o preocupación de Cristo? La separación del Padre en un instante del tiempo de Dios. ¿Sí? En el tiempo en que Él cargó con nuestros pecados, de todos nosotros los que hemos creído en Él y que hablan de creer en Él, un instante del tiempo cargó con nuestros pecados y el Padre ocultó su rostro de Él, podemos decir o no. Y ese era el mayor dolor de Cristo. Pero Él dio su vida porque nos amó, ¿no? Él dio su vida porque era voluntad del Padre hacerlo. Y Dios convirtió aquello increíblemente malo en algo maravillosamente bueno. La redención del pecador. La salvación de tu alma y mi alma. Qué bendición, ¿no? Pobre Cristo, ¿por qué habrá muerto? Gracias, Cristo, porque has muerto. Muchos se conduelen porque Él murió, pero es necesario que el hijo del trigo cayera a tierra y muriera, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto.
Juan capítulo 12, versículo 24. El grano para poder dar fruto tiene que caer a tierra, por cumplirse todo el proceso para empezar a florecer, a brotar, a crecer. La muerte de Cristo dio como resultado la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquellos que habrían de creer y conocerle a Él como su Salvador y Señor. Pero no es algo que todo el mundo es cristiano o creyente o salvo hijo de Dios. Todo el mundo, todos los que conformamos el mundo somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Para llegar a ser hijo de Dios necesitamos reconocer que somos pecadores y decirle a Cristo, entra en mi corazón, quiero ser salvo. Un coro que cantamos en Navidad generalmente dice eso en el coro, ¿no? Ven a mí, corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Y aquellos que le decimos a Cristo, ven a mi corazón porque hay lugar para ti, son salvos. Y este es el resultado o el fruto del sacrificio de Cristo en la cruz. Algo que muchos pueden considerar algo malo, pero fue lo mejor. Fue entregado Cristo por el determinado consejo de Dios. Él fue a la cruz porque nos amó. Y desafortunadamente a veces no estamos dispuestos a esperar pacientemente en Dios en medio de la dificultad. Nos entrometemos a tratar de buscar la solución. Vamos a buscar el consejo a un hermano, un amigo, un padre, una madre. ¿Qué puedo hacer en esto? Mirá, me está pasando esto. En lugar de ir al Señor enseguida. Me temo que este fue el problema que tuvieron los discípulos cuando estaban en la barca y se levantó una gran tempestad, ¿no? Ellos trataron de buscar la solución. Aligerar la barca, sacar todo el agua que estaba entrando. Siendo que el primer paso, ¿cuál debería haber sido? Ir al maestro. A veces nosotros queremos encontrar la solución pensando que va a ser algo inmediato la solución. Pero a veces se tarda. Y no sabemos esperar en el Señor y no clamamos a Él. Este sería el problema. Nos entremetemos para encontrar nosotros la solución. Mientras tanto, Dios está haciendo su obra en forma perfecta. Está obrando en forma silenciosa. Y a veces al meternos nosotros arruinamos todo lo que es el plan de Dios. Siempre el plan de Dios se va a llevar a cabo, de todas formas, entienda bien, ¿eh? Aunque yo me quiera entrometer y hacer mi parte, voy a sufrir un poquito más de tiempo, pero Dios a su tiempo va a llegar a cumplir su plan soberano. Él siempre llega a tiempo. Deberíamos tomar la actitud de Cristo. Decía el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 22 y 23. Lo leo. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, él padeció, sufrió, fue maltratado, calumniado. Cuando usted y yo nos sintamos solos, nos sintamos pobrecitos, mirá cómo me tratan, mire la cruz y recuerde que Cristo tuvo que sufrir mucho más de lo que usted y yo sufrimos. Y como lo decía hace días, a veces lo que yo sufro lo merezco por lo que hago. Pero Cristo no sufrió, no mereció ningún maltrato ni ninguna actitud mala. Porque Él fue siempre santo y se entregó porque nos amó. Así que podemos encontrar nosotros, en primer lugar, que Dios siempre está obrando. El poder de Dios para tratar con nuestros enemigos. Otro problema que podemos tener. Compañeros de trabajo, familiares que son incrédulos, vecinos que no nos quieren porque somos hijos de Dios. Y el segundo tipo de poder que actúa en nosotros en nuestras tribulaciones es el poder de Dios para tratar con nuestros enemigos. Por ejemplo, la actitud de José ante sus hermanos. Génesis capítulo 50, versículo 19. Génesis 50, 19. Me encanta este versículo, ¿eh? Me gusta mucho. Génesis 50, 19. Dice, y le respondió José, no temáis,
¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Porque ahora sus hermanos, recuerdan que mencionamos esta semana que su padre Jacob había muerto, sus hermanos pensaron, ahora José va a tomar venganza. Creo que está ahí algo ahí en ese pasaje de este capítulo 50, versículos anteriores, que no la tengo clara, porque cuando alguien menciona algo que no está específicamente en la Biblia, yo tengo duda de poder mencionarlo, ¿no? Pero eso le dicen a José que su padre les había dicho antes, bueno, que podían ir a José a pedirle perdón, disculpas. Pero yo no veo eso. Sé que sus hermanos tenían temor de que José tomara represalia. Todavía no conocían el corazón de José, lo que era José como persona ante Dios. Pero él es un hombre íntegro y dice, ¿estoy yo en lugar de Dios? Yo no estoy en lugar de Dios. Es Dios quien ha obrado todo esto para bien. Es Dios que ha salvado a este pueblo. Esta es una pregunta muy importante. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ya José lo tenía claro. No tengo que buscar la revancha. Yo amo a mis hermanos. Yo no voy a buscar el mal de ellos. No voy a pagarle o tratarles de la misma manera que ellos me han tratado. ¿Cuántas veces nosotros buscamos revancha? Tal vez no lo hacemos específicamente de la misma manera que nos han tratado, pero pensamos mal, no deseamos el bien del otro, no nos preocupamos por el bienestar del otro. Y es como si guardáramos revancha. No podemos hacer todo el bien que deberíamos hacer, ¿verdad?, con esa persona. Y es malo en el cristiano hacer esto. Cristo nos amó aun cuando nosotros lo menospreciamos o lo dejamos de lado. ¿Verdad? Sin embargo, a veces los cristianos buscamos revancha. No, pero Él me hizo. Yo no quería nada, no quería tener esta actitud. Pero Él me hizo esto y yo tengo que hacer esto. No. Hermanos, aprendamos esto. El cristianismo no es solamente decir soy cristiano. Es un estilo de vida que magnifica y muestra a Cristo en nosotros. Y entre ellos está el hecho de no vengarnos. No tomar venganza. No desquitarnos con aquellos que en alguna vez... yo sabía que te iba a pasar esto. ¿Verdad? Es una mala actitud. No vengáis, no paguéis a nadie mal por mal. Esta maravillosa verdad quedó mostrada cuando José admite que no es asunto suyo. Es Dios quien aplica la justicia. Es Dios quien guardó a este pueblo, es Dios quien los salvó, es Dios que los hizo crecer durante esos 400 años. Hermanos, podemos decir que experimentamos liberación emocional de la actitud que tenemos hacia nuestros enemigos. Cuando lo dejamos en la mano de Dios, dejo este asunto en tus manos. Es lo que el apóstol Pablo decía, Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice el apóstol Pablo, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, hazle pasar hambre. Si tu enemigo tuviera sed, bueno, no le des agua. No, Jesús dice Pablo dice lo contrario. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Porque si yo tomo venganza, soy vencido por lo malo. ¿O no? Si yo quiero tener un desquite, una revancha, estoy vencido por lo malo, estoy actuando, me molesta que actúes así, Elizabeth, conmigo, pero yo actúo de la misma manera contigo. Entonces me tiene que molestar a mí primero mi forma de actuar para con ella, o con otro. Entonces el apóstol Pablo termina diciendo, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué liberador es saber que Dios se ocupa de aquellos que nos causan tribulaciones en nuestras vidas.
Esto a su vez me da libertad para amarlos. Jesús capítulo 5 de Mateo, versículo 43. Mateo 5, 43. Dice la palabra del Señor. Mateo 5, 43. Al que te pida, ¿oíste qué fue dicho? ¿Estoy bien yo, Mateo? Estaba leyendo el 22. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Era algo común entre el pueblo de Israel. Amar a sus hermanos israelitas, pero aborrecer a los otros seres humanos que los trataban como perros. ¿No? Estos son los perros. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, fue un revolucionario Jesucristo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Podemos decir que en la manera de actuar, de pensar, de obrar, de enseñar, sí, porque yo tenía que aborrecer a mi enemiga, ahora Jesucristo me dice, tenés que amar a tu enemigo. ¿Qué cambio? En nuestra mente cambia todo ahora. Yo antes actuaba de una manera, Susanita, ahora tengo que actuar de otra, de acuerdo a lo que Jesucristo nos enseña y manda. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Pero a mí me decía mal y yo tengo que desearle bien. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Así que si yo trato bien a mi enemigo, si yo no maldigo al que me maldice, si yo realmente oro por los que hablan mal de mí o perjuran, yo con eso soy salvo. Yo con eso, no. Porque vieron lo que dice el versículo acá, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. No, este tipo de práctica de amar a mi prójimo, amar a aquel que me maldice, aquel que me maltrata, aquel que me calumnia, amar, manifiesta que soy un hijo de Dios. Y solo un hijo de Dios puede perdonar este tipo de situaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de nosotros después que nos convertimos pudimos perdonar a muchos que eran enemigos nuestros? Que nos destrataban, que nos humillaban, que nos maldecían. ¿Cuántos pudimos hacerlo? ¿Sí o no? Antes intentábamos, pero no podíamos porque no había un cambio en nuestro corazón. Porque Dios nos había salvado nuestras almas y no éramos nuevas criaturas. Y Jesucristo enseña, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los religiosos, ¿no hacen lo mismo? Es fácil amar a los que nos aman, claro. Es más atrayente amar a alguien que me ama, ¿no? Es más lindo. Es más difícil amar que a aquellos que nos desprecian. Algunos de ustedes son preciosos, la mayoría son lindos de amar. Pero yo no soy fácil de amar, ¿eh? Soy un poco malo a eso. Entonces, a estos sí, pero a aquellos no. Pero no, Jesucristo enseñó, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Verso 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces llegamos a ese versículo que yo mencionaba en estos días, ¿no? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo lo manifestó en la cruz. Él hizo eso, perdonó a aquellos que lo menospreciamos, a aquellos que realmente nos burlamos de Él, que lo teníamos en poco, que le damos espalda. Así que la primera dirección en que podemos hacer es saber que Dios saca de lo malo lo bueno, saca de lo bueno lo malo. En segundo lugar, hablamos acerca del poder de Dios para tratar con nuestros enemigos. Qué liberador es saber que Dios se ocupa de ayudarnos. En tercer lugar, el poder de Dios para sostenernos. La base para contar con este poder la encontramos en 2 Corintios 4, 7 al 9.
Me encanta este pasaje. ¿Cómo haces, Pablo? ¿Cómo podés alcanzar esta dimensión en tu vida personal? Vamos a leerlo. 2 Corintios 4, 7, 9. 2 Corintios 4, 7, 9. Leemos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? La salvación de nuestra alma. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros mismos, ¿verdad? Y hoy somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Porque hemos creído en Jesucristo. Fuimos bautizados en el momento de creer en Jesucristo por el Espíritu Santo y ahora somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. No tenemos que creer en Cristo y buscar después que ser bautizado por el Espíritu Santo. No nos engañemos. Cuando yo creí en Cristo, Cristo me bautizó con su Santo Espíritu y ahora Él habita en mi corazón. Por eso es que Pablo exhorta, ¿no? Que no contristéis el Espíritu Santo de las promesas con el cual fuisteis sellados. ¿Y cuándo contristo el Espíritu Santo? Cuando hago algo en desobediencia a su palabra. Pero acá podemos encontrar que el apóstol Pablo dice, tenemos este tesoro, la salvación en vasos de barros en nosotros, para que la excelencia del poder de Dios, de poder sea de Dios y no de nosotros. Es Dios en nosotros que nos puede llevar adelante, que nos capacita. Y dice el apóstol Pablo, que estamos atribulados en todo. Y capaz que Pablo pensaba ahí en el versículo que veíamos ayer en el Salmo 34. Muchas son las aflicciones del justo, no pocas, pero de todas ellas le librará Jehová. Pablo no tenía claro esto. Él decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cómo puedo, Pablo? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Porque cuando yo tengo una tribulación, inmediatamente mi naturaleza humana me lleva a angustiarme, ¿no? ¿Nos lleva a angustiarnos o no? Pero Pablo dice, más no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Cómo nuestra mente empieza a correr de un lado para otro cuando estamos en algún apuro o necesidad. No sabemos dónde va a parar. Desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Pablo lo sabía bien, ¿eh? Él sufrió mucha persecución. Pero sentía gozo porque los mismos padecimientos había pasado su Salvador. Y él estaba gozoso de participar de los mismos padecimientos. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Uy. Es como que se cae este salón y ¿cómo queda? Está todo destruido. ¡Qué tremendo! No sabemos cómo empezar para restaurarlo, ¿verdad? Y Pablo dice, estamos derribados pero no destruidos. Y hermanos, hermanas, ¿no le agrada saber que Dios valora lo precioso de tu ser y de mi ser? Aun cuando estoy al límite de mis fuerzas, aun cuando estoy a punto de desmayar, aun cuando estoy a punto de dar la espalda a Él en su solución y buscar mi propia solución. En su maravilloso y soberano poder siempre me mantendrá sano y salvo. Hay un corito que dice esto, Él me sostendrá. Lo conocen, ¿verdad? Bueno, podemos encontrar que Él nos sostiene siempre. Aun cuando yo reaccioné de manera inapropiada ante Él y la prueba, no actué de forma conforme a lo que Él quiere que actuemos. A menudo el salmista afirma que Dios nos sostiene con su mano derecha, la diestra de Dios. Y esta es una figura del Antiguo Testamento para referirse a la fortaleza que Él tiene, que Él da también a los suyos cuando están en la prueba. Así que, hermanos, qué maravillosa figura. Dios me sostiene con su mano derecha. Si tropiezo y mis pies pierden el equilibrio, todo está bien porque Él me sostiene.
Pablo escribía a los creyentes y decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Aún en medio de mis luchas, de mis dificultades, de las persecuciones, en medio del maltrato, por la gracia de Dios soy lo que soy. En última instancia podemos contar con que, en definitiva, su poder nos protegerá y guardará de la destrucción total. Gracias al Señor. Así que podríamos ver nosotros acá. Bueno, el poder de Dios para sacar de lo bueno de lo malo, o de lo malo sacar lo bueno. Veíamos en segundo lugar el poder de Dios para tratar con nuestros enemigos, aquellos que nos menosprecian. Y en tercer lugar veíamos el poder de Dios para sostenernos. Ya a punto de desmayar, ya a punto de caer, pero Dios en su gracia nos sostiene, ¿verdad? Isaías 43:10 hace referencia a eso. Y bueno, podemos encontrar que Dios es el único que tiene la gracia, el poder, la fortaleza para mantenernos en pie. No dudemos de ello. Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Dios sabe lo que está haciendo con mi vida y con tu vida. Sabe lo que está haciendo. Hay momentos que yo dudo de las decisiones que tomo y quiero ajustarlas a la palabra de Dios. Estábamos en España atendiendo una obra. Todo el tiempo, si yo salía en una oportunidad, salí para un lugar lejos, al País Vasco, a ayudar en un campamento cristiano para vivir ese tiempo de mantenimiento. Fui, pero yo no quería faltar a la reunión. Entonces viajé desde el País Vasco, como 600 kilómetros, hasta Madrid. Llegué a Madrid y dije, bueno, ahora tomo el ómnibus y me voy para Arenas. Pero no había ómnibus. Entonces tenía que esperar hasta el otro día. Y dije, bueno, la terminal de Madrid es hermosa, ¿no? No sé si la conocen. Y dije, me quedo en la terminal, Susanita. Me siento en un banco de ómnibus y me acuesto en el lugar. Pero no permiten que se quede la gente adentro. Llega una hora, a la 1 de la mañana, cierran la terminal y todos para afuera. No importa que seas anciano, mujer, embarazada, niño, todos para afuera, todos para afuera. Y tal, pasé toda la noche afuera. Pero fue una bendición para mí. ¿Por qué? Había un muchacho, yo me acerqué a él, empecé a hablar, él me dijo que era de la zona de Málaga, que había estado antes en una institución supuestamente cristiana que ayuda a personas alcohólicas y drogadictos, pero que había tenido un desengaño, se sentía muy triste. Entonces empezamos a hablar y empecé a hablar del Señor. Y me decía Elizabeth, pero usted me ha hablado en pocos minutos más de lo que me hablaron allí estando 3 meses seguidos. Y empezamos a dialogar y a tratar y conversar. Bueno, lo quise invitar a que siguiera el Señor, conociera a Cristo. No tomé una decisión, pero yo después busqué una manera de relacionarlo con alguna iglesia en Málaga y lo conseguí. No sé si lo habrán seguido o no, no sé. Pero yo traté de buscar algo. Bueno, pero yo decía, gracias Señor, porque me diste esta oportunidad. Bueno, esperé al horno, nos fuimos para allá y decíamos, el Señor sabe lo que está haciendo en todas circunstancias. Él no se equivoca. Dios tiene poder para usar cada situación para nuestro crecimiento y desarrollo y poder darle a Él la gloria. Una vez más podemos decir, hermanos y amigos, que el problema nuestro es que no permitimos y no confiamos y no creemos en Dios de todo corazón en todas circunstancias. Y bueno, podemos nosotros ver que Dios siempre usa todas las cosas para nuestro bien y beneficio. Sigamos adelante. Vamos a observar nosotros en el día de mañana la quinta ancla, el apoyo divino, y la sexta, ¿verdad? Dios mediante. Y esto nos puede ayudar en el tiempo difícil, la realidad del apoyo de Dios. Pablo, cuando escribía 2 Corintios 12 decía, para que la grandeza de las revelaciones de Dios no me exaltara desmedidamente, me ha sido dado un aguijón en mi carne, ¿verdad? Para que pueda yo reconocer mi debilidad en medio de la dificultad. Entonces, para que se exalte el poder de Cristo. Confía en el Señor, Él no falla, nunca llega tarde.
Sí, esto es el proceso de aprendizaje también, aprender a confiar en Dios en toda dificultad, a través del tiempo, experiencias que vamos pasando, situaciones que nos van llegando. En los hogares chicos yo siempre digo, hogares donde hay niños chicos, digo, dificultad con niños chicos o prueba con niños chicos, y dificultad con niños grandes y prueba con niños grandes. A veces pensamos, cuando sea más grande no va a haber problema. Y verdad que los hay. Pero pensamos que como son chicos son los problemas reales. Pero cuando son grandes, capaz que los problemas son de otra índole, pero también de mayor profundidad espiritual, o sentimental, o afectiva, ¿no? Bueno, el Señor nos dé la gracia para poder pedir su guía y dirección y someternos a la guía de su Espíritu Santo. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Y si no recibimos la ayuda es porque no sabemos esperar. Aún más, vamos a aprender algo acerca de esto. Vamos a aprender acerca de la importancia de orar. Olvidé decir, Nehemías, ¿no? Toda situación que tuvo que enfrentar, alguna dificultad, ¿qué era lo que hacía? Siempre oraba, siempre oraba. Iba al Señor, pedía su ayuda, su gracia. También nosotros debemos hacerlo. Yo me canso de que me pidas. Tú te cansas de que yo te pidas. Pero Dios se goza en que sus hijos pidamos y clamemos a Él, buscando la ayuda y salida a nuestros conflictos. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra y darle gracias.